Bienaventurados los que creen. Lección 7 para el 16 de noviembre. El texto de memoria de la lección de esta semana se encuentra en Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Bien, Juan menciona muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Algunos creyeron sin vacilar, otros con dudas. Hubo hasta quien creyó, pero vaciló y actuó contra sus propias convicciones. También hay quien creyó sin ver, como el padre Abraham y como los creyentes del siglo XXI. Durante esta semana vamos a estudiar Abraham, creer por fe. Vamos a hablar acerca de María, creer y dar gracias. Se va a tocar también el tema de Pilato, creer y a pesar de ello ceder ante la presión. Vamos a hablar de Tomás, creer por ver, y tú y yo, creer sin ver. Entonces estos son los temas que la lección estará tocando durante esta semana y esperamos poder estudiar nuestra lección y poder comentarlas el sábado en nuestras respectivas clases. Ahora, hablemos un poquito de Abraham, creer por fe. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Y surge la pregunta, ¿qué quiso decir Jesús con la expresión ver mi día? Bueno, en Génesis 22:18 a Abraham se le dio una promesa maravillosa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si agarramos el comentario de Pablo, dice que no dice en tus simientes como si fuera de muchas, sino de una sola, en tu simiente. Es decir, que solamente en uno de sus descendientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, él era consciente de que esa promesa no se refería solamente a la gran descendencia que iba a tener. Él sabía perfectamente que se refería a la simiente prometida que se le dijo a Eva, es decir, el Salvador del mundo, ya que en Génesis 3:15, que se le conoce como la primera promesa de salvación, se refería al Salvador del mundo y no se refería a toda su descendencia. Sin saberlo, allá en el monte Moria, Isaac representaba a Jesús, ascendiendo al monte cargando con la madera en la que él iba a ser sacrificado por su propio padre. Según Génesis 22:6, solo fue cuando fue detenido para que no sacrificase a su hijo y este fue sustituido por un carnero, Abraham comprendió la misión del Salvador. Por fe vio el día de Jesucristo, vio su muerte, su redentora, creyó y entonces se gozó. María, creer y dar gracia. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Hubo varias razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús este costoso perfume y ungirle con él, según Juan 12:1-3. Entre esas razones, la primera era que Jesús la había perdonado de sus muchos pecados. Eso lo encontramos en Lucas 7:44-48. Jesús había resucitado a su hermano en Juan 11:1-2. Y también Jesús había hablado de su muerte en Juan 12 y el versículo 7. En esta fiesta donde María ungió a Jesús, los convidados no entendían o no entendieron la motivación que llevó a María a ofrecer este costoso perfume. Por ejemplo, Simón, el anfitrión, solo pensó en ella como una pecadora, según Lucas 7:39. Judas, por su parte, pensó en el beneficio que podría haber sacado con el costoso regalo. Pero Jesús
que conocía el corazón de todos los que estaban ahí, conocía las murmuraciones que tenía Simón y Judas, a Simón le hizo ver su falta de agradecimiento, ya que no lo trató como debería haberlo tratado. A Judas le dijo que no pusiera a los pobres como excusa, porque a los pobres siempre le van a tener, pero a Jesús no. Para María solo tuvo palabras de cariño. Recompensó su fe recordándole que sus pecados estaban perdonados y exaltó su acción ante Judas y los demás. De esta manera Jesús reconoció la labor de María. Hablemos de Pilato, creer y ceder. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18:38. Después de escuchar a Jesús hablar acerca de la verdad, Pilato quedó convencido de su inocencia. Noten que Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente. Entonces volvió a declarar que Jesús no había cometido ningún delito en Juan 19:4. Incluso intentó apelar a los sentimientos de humanidad de la multitud y declaró nuevamente su inocencia. Pero el punto culminante fue cuando supo que Jesús se declaraba Hijo de Dios. Entonces dice Juan 19:7-8 que Pilato entró en pánico. Al hablar con Jesús, se convenció de la realidad de esta declaración. Si Jesús era lo que decía ser, entonces él debía tomar una decisión: creer y soltarle, o rechazarle y dejarle morir. Pero la presión de la turba pudo más que su propia convicción. Creyó que era alguien especial, que era el Hijo de Dios, pero a pesar de ello cedió a la presión de la multitud. Perdió su vida eterna para conservar su poder temporal en este mundo. En Juan 19:15-16. ¿Renegarás tú de la fe por contentar a los que te rodean? Bueno, esa es la lección que nos deja Pilato. A veces nosotros cedemos por lo que se conoce como la presión social. Cedemos a nuestra fe, pero mis hermanos, no cedamos a nuestra fe. Somos adventistas del séptimo día y ese nombre es un testimonio al mundo. Creamos por fe. Hablemos de Tomás, creer por ver. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó en el aposento alto después de su resurrección. Aunque los apóstoles y otros testigos le aseguraron haber visto a Jesús resucitado, Tomás no les creyó. En lugar de aceptar su testimonio, fijó sus propias convicciones para poder creer. No fue el único que puso sus condiciones. El oficial del rey, Nicodemo, a pesar de los 3 años y medio que pasó con Jesús, Tomás no parecía tener suficiente evidencias para creer en su resurrección. A pesar de su incredulidad, Jesús le dio una nueva evidencia al presentarse ante él y responder a la duda exacta que había manifestado e invitarle a creer. Aún con todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre hay lugar para la duda. Es nuestra decisión aceptar esas evidencias y creer en Él. Le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos y hermanas, no siempre vamos a tener esa oportunidad de Tomás de presenciar algún milagro, sino tenemos que ser creyentes, tenemos que aprender a creer por fe, así como Abraham.
Dice la sierva de Dios: en el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversias con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Tú y yo podemos creer sin ver. Juan 20:29 dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué evidencia nos da Dios para que creamos en Él? Número 1, la naturaleza. Aunque imperfecta y afectada por el pecado, la naturaleza nos enseña el diseño inteligente de que fue dotada por su Creador. Es el primer libro que nos habla de Dios, la naturaleza. La naturaleza nos habla acerca de un Dios con un conocimiento vasto, enorme. La naturaleza atestigua de un Dios creador. Número 2, la palabra de Dios. En la Biblia encontramos abundantes testimonios de las poderosas obras de Dios en la historia y en las personas. Tenemos en ella especialmente el testimonio de Jesús mismo. Número 3, la profecía. El cumplimiento de profecías que anunciaban eventos históricos muchos siglos antes de su cumplimiento son un testimonio, una evidencia tangible de la presencia de Dios en la historia. Ejemplo de ello: Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Grecia invadiendo Persia, Tiro asolada, la destrucción del templo de Jerusalén, Mateo 24, donde Jesús dijo que habló de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todo eso anuncia, son testimonios tangibles de la presencia de Dios en este mundo y actuando para salvar al hombre de su pecado. Nuestra experiencia personal: cómo transforma Dios nuestro corazón, cómo hemos visto la mano de Dios obrando alrededor nuestro, qué respuestas tenemos a nuestras oraciones. Todo ello nos habla, son evidencias que nos hablan de Dios para que creamos en Él. Creer, en definitiva, es ver una realidad mayor que está más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Creer es hacer realidad lo que Dios ya ha dicho en su santa palabra. La sierva de Dios dice: podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una apreciación del costo de la salvación. Podéis hacer esta afirmación cuando sentís que Jesús murió por vosotros en la cruenta cruz del Calvario, cuando tenéis una fe inteligente y comprensiva de que su muerte hace posible que dejéis de pecar y que perfeccionéis un carácter justo por la gracia de Dios, otorgada a vosotros gracias al precio de la sangre de Cristo. Así que, mis hermanos, esta es a cuentas cortas la lección para esta semana. Le invitamos a que podamos estudiar y compartir nuestras clases la lección esta semana y de esa manera ser creyentes y no incrédulos. Dios les bendiga.